se sigue calentando la inseguridad en el país, pero también en las filas de Morena. Ahora resulta que por más que negaron que tenían vínculos con el crimen organizado, Morena empieza a sacar vínculos con los criminales, abogados, amigos, parientes, empresarios, amigos del crimen organizado de todos lados. ¿Y qué dicen ellos? No los conocemos. A pesar de que tienen un álbum fotográfico con ellos más grande que un anario escolar. Pero por eso, el día de hoy nos vamos a encargar de decirles a Morena y a toda la bola de involucrados con el crimen organizado por qué están llevando a la debacle este país. Hoy me acompañan amigos muy queridos, César, Mini, Floyd, ¿cómo están? Muy bien, Miguel. Pues para empezar la conversación y el análisis, yo quisiera hacer una pregunta que creo que es muy evidente, pero vale la pena profundizar en ella. Y es, ¿cada vez son más las señales que Morena manda de que efectivamente tiene vínculos con el crimen organizado? Mini, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, cada vez es más evidente. Es por eso la importancia y la iniciativa que presentó nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas para formar la Coordinación Nacional para el Combate al Fentanilo y Drogas Sintéticas. A ver, se habla del SAR antidrogas. Nosotros no estamos utilizando esa connotación a partir de 1982, que fue la primera vez que se empezó a hablar de ella, sino estamos haciéndolo desde más atrás. ¿Qué era el SAR? Viene desde César Augusto. Y que era el César, era quien manejaba la República, era esta persona impecable, esta persona que iba a dirigir todo. Eso necesitamos ahora, un coordinador que se entrelace, por ejemplo, con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación Pública, con las fiscalías especializadas, porque no es un tema solamente de seguridad pública, es un tema también de salud pública que se tiene que manejar. Es decir, necesitamos a alguien con pantalones y con las facultades para poder investigar a Morena, al narco y arrestarlos y encerrarlos. Sí, o sea, necesitamos una persona que sea un experto, que sea un perfil que no sea político, que no persiga intereses personales. Porque aparte, ¿para quién va esta iniciativa? Porque la iniciativa no va a perseguir ni al campesino que es obligado a cultivar, no va para el estudiante que vende en su colonia y porque tiene hambre, porque, vamos, las condiciones en México, hay mucha precarización, no hay una clase media, ya no existe, Morena se la acabó. ¿Por quiénes sí vamos? Vamos por los empresarios que lavan dinero. Vamos por todas esas personas que están en la administración pública y están coludidas con el narcotráfico. Vamos por los políticos que están con ellos. ¿Por qué? Porque ya no se hace como antes en una lancha a las 3 de la mañana el paso de drogas. Ahora se hace en las aduanas, se hace de día, se hace a través de camiones. Entonces es un tema que no solamente es de México, es un tema que también hay una complicidad de este gobierno con otros gobiernos, con el de Estados Unidos, hay nexos del cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, con China, con India, con Ecuador, con Argentina, con Colombia. ¿Para qué es? Para los puertos, para el suministro de droga, para mil y un cosas. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. No hace absolutamente nada y tiene una pésima negociación. César, en ese sentido, ¿tú qué piensas de las señales más recientes que gobernadores y la presidenta han mandado para cerrar filas en cierta forma con los señalados de tener vínculos? Es correcto, Miguel. Es gravísimo lo que estamos viendo porque estamos viendo que en el propio partido de Morena están arropando en sus filas a estos delincuentes. No podemos permitir que los delincuentes se sigan metiendo en el gobierno. No podemos seguir permitiendo que ellos manejen estas políticas públicas porque las van a enfocar directamente para que ellos puedan seguir cometiendo sus actos delictivos. Hemos visto que varios perfiles de Morena, incluidos gobernadores, incluidos diputados, han estado señalados, que es gravísimo, de que han estado en relación o tienen relaciones, mantienen relaciones con el crimen organizado. No podemos permitir que esto siga sucediendo porque lo que vemos es que lo que está sucediendo es que está acaparando cada vez más terreno el crimen organizado dentro de las cúpulas del poder. Esto nos va a llevar a un narcogobierno, que ya es lo que lo mencionó Donald Trump el 1 de febrero en una de sus declaraciones, donde comentaba precisamente que era inaceptable la relación que existe entre el gobierno y los criminales. Tenemos que dar respuestas sólidas y tenemos que dar respuestas contundentes con acciones concretas para combatir el crimen organizado. Muy bien.
Freud, ¿tú qué opinas de este tema? No, justamente lo decía Donald Trump hace poco, que el gobierno de Morena estaba hasta la cocina con el narcotráfico, y hoy lo estamos viendo. Por más, como bien decías, traen un collage como en la primaria, con fotos de Andrés Manuel, de Claudia, de Rocha en Sinaloa, con ciertos capos de la droga, y ahora también no solamente van y los saludan en la camioneta, sino los tenemos en fotos que son los propios abogados que tienen los vínculos. Pero creo que hacía muy bien César en enfatizar el tema de a qué vamos con este SAR antidrogas, y es importante que lo sepa la audiencia. A ver, ¿qué está pasando con lo del decreto de los vapes? ¿Qué es lo que sucede? El decreto fue prohibirlos. Y entonces, ¿a quiénes van a agarrar? Y la fiscalía lo que hace es solamente agarrar a los distribuidores, a los chavos que no tienen la oportunidad hoy de tener un ingreso extra y venden vapes en la calle, pero la cúpula no la están tocando. No están resolviendo No, como ningún siempre problema. se inventan Lo culpables único que están agarrando haciendo es al que agarrar menos se puede defender. a los que menos se pueden defender, a los que menos ingresos tienen, y que es la estrategia de ellos, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que te quiero rescatar de todo lo que están mencionando. Si la declaración del gobierno de los Estados Unidos, de la nación más poderosa del mundo, es que hay una alianza intolerable entre el gobierno y el crimen organizado, lo de menos es que la presidenta cuidara un poquitito las formas. Pero ¿qué pasa? Que el Mayo le escribe diciendo, o me defiendes, o yo abro la boca. O hablo. Y entonces, ¿qué termina pasando? Ah, no, vamos a defender al Mayo como si fuera cualquier mexicano presidenta. En México hay miles de mexicanos muriendo cada año. ¿Quiere defender al responsable de que estén muriendo? En Estados Unidos hay millones de mexicanos que están siendo tratados con la punta del pie. Y le preocupa más defender al Mayo Zambada, Un delincuente. defender a delincuentes. A ver, la declaración de Donald Trump no está lejos de la realidad cuando vemos las evidencias. El narcobradorismo es real. El narcobradorismo lleva 6 años siendo real, y con Claudia Sheinbaum, si no se pone un poquito más de carácter encima, va a terminar siendo otro sexenio de abrazar a la delincuencia, y donde a todos nos va a llevar la ruina. En este sentido, ¿cuáles creen que son las implicaciones o qué motivó a Claudia Sheinbaum a decir, vamos a defender al Mayo Zambada, como si fuera cualquier ciudadano, aunque los ciudadanos cualquiera que viven en Estados Unidos ni los fuman? Claro. ¿Cuál sería su motivación? Pues que solamente se manejan a partir de intereses personales, ¿no? Como veíamos hace ratito, pues el tema más que nada de lavado de dinero. Es ahí de donde sacan las ganancias a partir de la administración pública. Además, no hay una estrategia fija. Por ejemplo, cuando fueron estas disque negociaciones, que no fueron negociaciones con Trump, ahí fue el problema. O sea, nunca definieron cuántas justamente decomisaciones tenían que hacer, cuántos migrantes tenían que parar, etc. Aparte, se dicen un gobierno de izquierda. Es absurdo. O sea, ningún gobierno de izquierda va en contra de los migrantes, va en contra de los más vulnerables, va en contra de los jóvenes. Por ejemplo, estas campañas que han estado haciendo, ¿no? En contra del fentanilo, sí las han visto, las que están en blanco y Sí, pero lo colores. bueno es que no hay fentanilo en México porque es una campaña de Claro. fentanilo. Exactamente. Es la ironía. César, ¿por qué está tan empecinada Claudia en seguir la estrategia de López Obrador de defender a los delincuentes que, como alguna vez dijo el viejito ese, ay, ellos también son ciudadanos, son pueblo? Y ella está diciendo algo muy parecido con el Mayo Zambada. ¿Por qué? Aquí hay algo muy contundente. Realmente no podemos seguir defendiendo a los criminales sin realmente atacarlos. Necesitamos combatir la inseguridad porque es el gran problema que tenemos en nuestro país. El problema de consumo está creciendo en nuestro país. Sin embargo, necesitamos coordinarnos con los demás países para poder, desde una postura como socio confiable en la mesa, para poder coordinar y ser el responsable de campañas regionales para poder combatir el problema del fentanilo, tanto en Estados Unidos con su consumo como en México. El 80% del fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de México. Y lo que estamos viendo en el gobierno es que
Están haciendo cortinas de humo para defender a un criminal. ¿Qué es lo que vemos? Estamos peleándonos por repatriar a un criminal para que no lo condenen a pena de muerte. Si realmente queremos solucionar el problema, entonces hay que solucionar el problema de raíz. Que se tomen las medidas necesarias en coordinación con los tres gobiernos, nunca de manera subordinada. Si nosotros somos responsables, somos certeros y somos eficaces con nuestras estrategias, podremos sentarnos de tú a tú en la mesa con los otros países para coordinar estas campañas en contra del fentanilo. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Tener una responsabilidad concentrada. Ya lo comentaba Mine. Hacemos diversos esfuerzos. En el 2023 incluso se implementó la figura de la Coordinación Nacional para el Combate contra las Drogas, las Municiones y las Armas. Pero vemos que no funcionó porque no tiene un brazo armado. En cambio, creando el SAR antidrogas, podremos tener una estrategia coordinada entre todos los ámbitos de gobierno y entre todas las dependencias de gobierno, como las gubernaturas, las fiscalías, el Ministerio Público, para que se pueda investigar y desmantelar estas redes criminales. ¿Cuándo vimos que en el PRI hubiera problemas o dichos de los propios narcotraficantes que si los agarraban o que si no los repatriaban, lo iban a hablar? Y nosotros actuar de una manera tan condescendiente. Agarró al Chapo. al Chapo y lo mandó sin ningún empacho a Estados Extraditado. Unidos. Que ahí lo juzguen y que ahí le hagan. Floyd, ¿cuál es tu opinión entonces de esta postura tan, diría yo, cobarde, miedosa o intimidada de Claudia Sheinbaum para salir en la mañana y decir, hay que defender al Mayo? No, fíjate que a mí me gustaría que lo entendieran bien, ¿no? La verdad es que esta ola de violencia que se desata, como lo decía César, creo que viene desde atrás y es del narcogobierno. Y Morena está más preocupado por renegociar con el narco y ver cómo protegerlos que ver el Tratado de Libre Comercio, cómo renegociarlo, porque lo estamos perdiendo gracias a esa ola de violencia. Entonces, ¿por qué el senador Alejandro Moreno Cárdenas está realizando esta propuesta que desde mi punto de vista es como se debe de atacar al crimen organizado? Con inteligencia, con buena estrategia. Si la ciudadanía en su momento llegó a confiar hoy en este gobierno, en este narcogobierno o narcobradista que lo decías, pues hoy ya lo está perdiendo y se les está saliendo de las manos. Y hoy nos está costando hasta tema internacional, nos comparan con Siria, con Irak, con Ucrania y seguimos así. Y no hay respuesta. Y ellos dicen, pues otra vez, como lo decían en el sexenio pasado, abrazos, no balazos, son pueblo mexicano, hay que ayudarlos. ¿Ayudarlos a qué? ¿A seguir matando a los mexicanos o cómo? Hay un descaro, sin duda alguna, terrible y que creo que hoy esta propuesta por el senador Alejandro Moreno Cárdenas va a ser muy buena porque se va a tratar de inteligencia. Y aquí yo quiero rescatar una frase que dijo la presidenta. Y es, no, es que aquí ya no es como antes. ¿Antes cuándo? ¿Cuando gobernaba López Obrador? Porque cuando gobernaba López Obrador ya era un narcobradorato. Y el problema que yo veo aquí es, a pregunta expresa de por qué Claudia Sheinbaum decidió que era momento de defender con todo el andamiaje del gobierno y del Estado mexicano al Mayo Zambada, es muy fácil. Porque existen algunas cosas que a ella le preocupa que el hombre hable. Porque él dijo, defiéndanme o abro la boca. Ahí va una pregunta, porque se ha hecho mucho ruido con este tema. ¿Hasta qué punto es válido que Morena tenga en sus filas, en sus afiliados, en sus amigos, sus cuates, y lo suba hasta los escenarios a quienes abiertamente y descaradamente dicen nosotros defendemos al narco? ¿Qué tan válido es? No es nada válido. Desde un punto de la sociedad civil no es nada válido. Creo que es es terrible para la población. Morena premia a las personas que están con el narcotráfico. Por ejemplo, nosotros como PRI hemos aprendido de experiencias anteriores. Ya en los 90s, en el 96, tuvimos a un SAR antidrogas, que era Gutiérrez Rebollo, con la creación del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Se le condenó a 40 años porque se le encontraron nexos con el narcotráfico. ¿Qué hizo el PRI? Justo lo destituyó y empezó un proceso. ¿Qué hace Morena? Acaba de ir el hijo de Andrés Manuel López Obrador a afiliar a Rubén Rocha. Es inadmisible.
A mí me pareciera aquí una historia muy escabrosa y muy delicada, porque ¿cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos, que todavía no sabemos cómo fue, vinieron y secuestraron al Mayo, se lo llevaron a Estados Unidos? En Estados Unidos está esperando el Mayo que nosotros lo rescatemos para que no lo condenen a pena de muerte Salvando allá. al ciudadano Mayo. Salvando al ciudadano Mayo, tal cual el meme que hicieron. Y realmente vimos dos bandos que si el Mayo no lo regresan a México, va a hablar. Entonces, me pareciera a mí que Estados Unidos y el gobierno americano están utilizando al Chapo, a los hijos del Chapo, para tener una negociación entre ellos, para ellos desmantelar. El fin último de Estados Unidos, a mi parecer, es desmantelar el narcogobierno que existe en el país. El país está sumido en un problema de inseguridad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Defender y tratar de repatriar a un ciudadano que, si bien es mexicano, es un delincuente. Que lo juzguen en donde lo tengan que juzgar, pero que lo juzguen. Que se lleven y se aplique todo el peso de la ley. No podemos estar defendiendo a los ciudadanos mexicanos. Defendamos a los ciudadanos buenos, defendamos al campesino, defendamos a los maestros, a los estudiantes, a todos aquellos que no son escuchados por el gobierno. En cambio, un delincuente que tiene la capacidad económica y la capacidad coercitiva de poder enviar una carta al gobierno y extorsionarlo. Y que al día siguiente ya están hablando de esa carta en Palacio Nacional. ¿Y sabes qué es más ridículo, irrisorio y hasta de coraje? Que aparezcan estos abogados del Mayo que ya vimos que son no solamente cercanos a Morena, forman parte del cónclave de Morena. Correcto. Y salgan a decir, no, claro que defendemos narcos. No, y ahora lo niegan. hacemos, nosotros defendemos narcos porque estamos de acuerdo con el proyecto de justicia del presidente López Obrador. Y defendemos a los narcos, pero no defendemos secuestradores y no defendemos extorsionadores. ¿Ustedes creen que el narco nada más vende droga? ¿Que el crimen organizado solo hace eso? Claro que hay extorsión, claro que hay secuestro, claro que hay matanzas. No se den los baños de pureza. Y algo muy importante aquí es, ¿cómo rayos llega al poder, cómo accesa al poder, a la cúpula del poder, personajes de ese calibre que defienden al Mayo Zambada jurídicamente, que descaradamente dicen que defienden al narcotráfico y que además ellos y otros gobernadores están vinculados? ¿En qué momento los mexicanos no nos dimos cuenta de que el narco se nos metió en el gobierno? Para ir concluyendo esta mesa, hay graves focos que se han prendido en este país. Hay varias señales y focos rojos que se han encendido de la vinculación entre el gobierno y el crimen organizado. Empezaron con la declaración de Trump, pero parece que después de eso, la presidencia de la República dijo, voy a dejar que todo mundo note que aquí llegamos con el narco y con el narco nos quedamos. Ese es el gran peligro. Qué descaro, y lo decía bien Alejandro Moreno Cárdenas, me encanta esa frase, el pecado favorito del demonio es la soberbia, y hoy abunda en Morena. La soberbia les abunda, porque hay que tener mucha soberbia para hacer público que te llevas con el crimen organizado y que los abrazas. Mira, es que aquí es bien fácil. Estamos hablando de que todos ellos conviven en el mismo ambiente, todos estos criminales y en el mismo partido. A Alejandro Moreno le han querido inventar muchísimas cosas. Lo único que nunca le han podido sacar es un vínculo con el crimen organizado. Y por eso es el único que agarra y dice, vamos a combatir duro al crimen organizado, vamos a perseguirlos y vamos a encerrarlos porque son criminales y están matando a la gente. Hay grandes diferencias. Como ustedes nos dijeron, no somos iguales. Claro que no, presidenta, no somos iguales. Aquí defendemos al pueblo de México. Allá, en su palacio, defienden al narcotráfico. Esto fue la oposición y vamos a seguir denunciando todas las semanas, todo el tiempo, que tenemos un gobierno que nos ha llevado a una debacle económica, social, en seguridad y que ahora nos quiere llevar al narcobradorismo. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa La Oposición.